Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Ok, pues vamos a iniciar por respeto a los puntuales, ¿verdad? Haciendo a un lado el paradigma de que los mexicanos somos un poco impuntuales, pues los que estamos presentes, pues gracias a Dios aquí estamos y vamos a aprovechar un poco el tiempo. Realmente es hasta las 8:30, nos cortan la comunicación y pues definitivamente es poco el tiempo, ¿sí? Es poco el tiempo, pero pues vamos a aprovecharlo. Les pido, ¿verdad? De entrada, ¿verdad? Que si no hay ninguna pregunta, cerremos los micrófonos para no tener ninguna interferencia. Cuando queramos participar, pues ya se lo saben, me hacen una seña, suben la manita, ¿verdad? Buscan el medio de comunicación que más se les acomode, ¿verdad? Para que ustedes participen. Pues sí, le damos un poco de secuencia a la asignatura anterior de pensamiento matemático, donde recordamos un poco los números y los ubicamos de diferentes maneras y tratamos de cambiar un poco las formas de cómo nos los explicaron, cómo nos los enseñaron, para que a ustedes les quede un poco o mucho, ¿verdad? De aprendizaje. Y sobre todo la inercia, ¿verdad? De seguir intentando utilizar esta herramienta tan importante como son las matemáticas. Pues bien, la estadística, ¿verdad? Es una rama de las matemáticas en sí, ¿verdad? Entonces el nombre de la asignatura se llama Estadística para las Ciencias Sociales. El enfoque que ustedes le deben de dar, pues es en el contexto donde ustedes se van a desenvolver. Yo les sugiero a que, pues que vean ejemplos, que busquen lecturas, que busquen alguna información, ¿verdad? Donde se desarrolla o se aplica la estadística. El contexto social es muy amplio. Sí, es muy amplio y tiene muchísima aplicación. Realmente la estadística, pues es la herramienta en la que los números nos van a informar a nosotros algún dato y las herramientas para tomar las decisiones adecuadas. Las decisiones adecuadas se toman cuando nosotros presentamos una propuesta de trabajo, una propuesta de solución a un problema, una propuesta de mejora. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, se puede encontrar esto en cualquier ramo, en cualquier área, en cualquier situación. Entonces, es cuestión de que conozcamos. Yo aspiro a que conozcamos los términos básicos para que ustedes cuando vean una gráfica, cuando vean unas tablas, cuando miren una palabra, ¿verdad? Que tenga referencia con la estadística, pues la aprovechemos y entendamos y podamos seguir avanzando. Muchas veces interrumpimos a veces una lectura, interrumpimos un ejercicio, ¿verdad? Un ejemplo, porque pues no entendemos el término y todavía no desarrollamos a lo mejor una técnica que nos permita seguir aprendiendo. Entonces, por eso es que cuando nosotros como maestros, pues tenemos un alumno que ya encontró ese camino, pues no se nos dificulta y ese alumno puede aprender lo que quiera, cuando ya desarrolla una técnica de aprendizaje, cuando algún maestro ya se la enseñó, cuando ya logró aprender a aprender. Entonces se hace autodidacta y puede desarrollar muchas habilidades, muchas competencias y cuando ya las aplicamos y ya las tenemos en práctica, pues yo les garantizo que nunca se les va a olvidar, ¿sí? Entonces esta materia pues tiene esa característica, es una aplicación de los números y nosotros la vamos a desarrollar en este mes y esperemos que aprendan mucho. Sí, esperemos que todos ustedes se involucren, sean como fueron en pensamiento matemático, ¿verdad?
algunos, yo pienso que todos estuvieron en este proceso de pensamiento matemático, no son muchos los nuevos que se han incorporado. Pues espero que sigan con esa inercia, con esa energía, con esas ganas de aprender, y no nomás en este módulo, en todos, y logren su proyecto, ¿verdad? En este caso, la meta de lograr la licenciatura en Psicología Social Comunitaria. Esos son, ¿verdad? El panorama. Mi nombre es Eliezer Cárdenas Félix, ya me conocen, ¿verdad? Y pues vamos a entrar en detalle, ¿sí? Vamos a compartir. Si no hay alguna pregunta, y nos vamos directamente a la plataforma. Ustedes mandan. Si hay alguna pregunta, adelante. ¿Todo bien? Ok. Entonces nos vamos directamente a la plataforma, ¿verdad? Para conocer el contenido de las 3 unidades. Y iniciamos con la unidad 1. Espero explicar las 3 actividades que vamos a realizar, el contenido. Sé que es muy difícil que diga, espero explicar y que aprendan el contenido, porque es imposible. Sé que el 99.9%, ¿verdad?, del aprendizaje obtenido lo desarrollan ustedes, y pues el otro por ciento me corresponde a mí. Entonces voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que les sirva. ¿De acuerdo? ¿Sí visualizan la plataforma ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, gracias. Muy bien. Ok, aquí en la plataforma ustedes se van a encontrar pues el contenido de todo la asignatura, ¿sí? En esta parte ustedes pueden navegar y van a encontrar pues muchas buenas intenciones, ¿verdad? Para lograr eso. ¿Es mi internet o es la plataforma que está lenta? Su internet. Mi internet. Ok, ahí ya se está mirando el programa, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Muy bien, la unidad 1 vamos a ver lo que es la estadística, los conceptos básicos, un poco de su historia, pero en realidad lo vamos a reforzar con, ¿verdad?, la estadística, un tipo de la estadística que viene siendo la estadística descriptiva, en la que ustedes van a conocer qué se hace con los datos, con la información que se obtiene, ¿verdad?, y cómo se desarrolla. En la unidad 2, pues nos vamos a enfocar a cómo obtener esos datos, bajo qué técnicas. Entonces, para eso vamos a desarrollar lo que viene siendo el muestreo que se obtiene en el desarrollo de una actividad en un todo, ¿verdad?, que nosotros le llamamos población. A esa población nosotros podemos obtener a través de un muestreo una serie de datos que nos permita a nosotros presentar alguna situación, algún problema, algún proyecto, en fin, ¿verdad? Y en la tercera unidad vamos a ver lo que es la estadística inferencial o la inferencia estadística, donde con todos esos datos que desarrollemos en la unidad 1 y la unidad 2, pues entonces ya nosotros podamos presentar, ¿verdad?, una propuesta de esa información que estamos obteniendo, ¿verdad? Ese es el camino que vamos a buscar, y ojalá logremos ese resultado. Entonces nos vamos directamente a la unidad número 1, ¿sí? En la unidad número 1 vamos a realizar, ¿verdad? Dice, primero les voy a leer: a través del estudio de esta unidad se espera que los futuros psicólogos puedan identificar, conocer y comprender los elementos fundamentales de la estadística para las ciencias sociales,
para su aplicación en su contexto y el desarrollo de las siguientes unidades de esta asignatura. ¿Sí? Entonces son las bases, vamos a conocer los conceptos, ¿verdad? Los términos y algunas que otras metodologías o técnicas. No, mamá, yo te voy a decir cuando. Nos vamos a la actividad, ¿verdad? Primero que nada, no, antes de que se me olvide. Aquí en la unidad número 1 tenemos los temas de la unidad, ¿sí? Aquí están los temas que vamos a desarrollar, son estos 7 temas, ¿sí? En la unidad número 1 tenemos, ¿sí? Un foro académico, ahorita vamos a explicar qué vamos a hacer, ¿sí? Aquí hay unos fuentes de información, que es la bibliografía, ¿verdad? Que viene mucha, ustedes igual en las redes, como siempre se los he recomendado. Hay ejemplos más prácticos, más directos o más concretos y que les pueda servir para el desarrollo de esta asignatura. En el foro de dudas, ¿verdad? Lo voy a abrir, voy a entrar. Tienen 2 indicaciones, ¿sí? Primero que nada, la participación en videoconferencia, pues ustedes ahí registran su asistencia como lo hicimos en pensamiento matemático, ¿sí? Y las ligas de conexión, pues son propuestas, ¿verdad? De información que se tiene. Aquí ahorita vamos a escuchar este video, está interesante, ¿verdad? Para ir conociendo los términos que aquí desarrollamos, ¿sí? Entonces, esta es la parte del foro de dudas, ¿sí? Repito, hay 2 indicaciones o 2 discusiones. Uno es en la que yo la activo, yo me presento, ¿verdad? Recordando que ya los conozco, pero pues igual lo hacemos, nos ponemos a sus órdenes, aquí aparecen mis datos, mi correo electrónico, mi número de celular. Nunca participo en los grupos de WhatsApp porque se me hace que cuando somos de 15 o más podemos provocar confusión. Entonces yo les explico cuando se comuniquen conmigo y tengan alguna duda o alguna pregunta, ¿sí? Ese es como nos ha funcionado. Igual el correo que aparece aquí es de la institución y está disponible para ustedes. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, recomendación, con toda confianza, ¿sí? Entonces aquí ustedes contestan, ¿verdad? En responder, hacen una réplica y ahí ponen sus datos de asistencia, que en la que yo voy a considerar la asistencia a la videoconferencia, que considero que es importante. Ese es el foro de dudas y nos adentramos en el contenido de la unidad número 1 y les explico las actividades posteriormente. Les voy a compartir unos acetatos, ¿sí? Para que ustedes empiecen a escuchar los términos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algo que se me haya pasado? ¿Alguna recomendación, indicación? Disculpe, yo le quería preguntar acerca de la asistencia. ¿Lo hacemos ahorita durante la clase o ya el que termine la clase lo hacemos? Normalmente yo trato de dar unos 5 minutos o posterior a la clase, ¿va? Para que no se me salgan ¿verdad? Del seguimiento. Entonces lo hacemos al final. Sí, me parece que tenemos yo siempre doy a veces 1 o 2 horas por cualquier situación que pueda ocurrir, porque ahí me registra la hora, el día que ustedes se anotaron. ¿Sí? Ok, ya está. Muchas gracias. Preguntas aún. Vamos ahora a ver unas diapositivas para ir conociendo los temas, ¿verdad? De la unidad número 1. Ok, estamos aquí en matemáticas, estadística, la probabilidad y estadística. Es una parte de las matemáticas, ¿verdad? Esto nos permite, ¿verdad? Analizar, interpretar y comunicar la información de fenómenos naturales y sociales. Es por eso que la incluye la carrera de ustedes, para aquellos que, pues,
piensan, ¿verdad?, que no tiene ninguna relación con psicología social comunitaria. Pues yo, como les digo, la estadística se aplica en todos los ramos. Todos, no nomás los ingenieros usan, ¿verdad?, esta herramienta, sino que la usan todos, ¿verdad? En la educación, en la vida diaria, en el deporte, ¿verdad?, en el servicio que brinden, en el comercio. Sí, los comerciantes, en base a la estadística, pues es como toman decisiones, y por eso es que ellos presentan algunas propuestas de venta, y eso les da mejoras, ¿sí? Esto nos va a permitir desarrollar competencias, y aquí voy a explicar con estas diapositivas el tema de las medidas de tendencia central, ¿sí?, las medidas de dispersión y algunos gráficos. Vamos a aprovecharlas estas y vamos a tratar de entenderlas, ¿sí? Estas son algunas recomendaciones y este es el contexto. Dice: la estadística es una disciplina importante para nuestra vida diaria. Sus características permiten que sea una de las áreas del conocimiento de mayor transversalidad. Esto quiere decir que está en todas las áreas, ¿verdad?, en otras ciencias, como lo son la química, la ingeniería y las ciencias sociales, al estudiar el comportamiento de la conducta humana, que es donde entran ustedes. Dentro de las ramas de la estadística está la probabilidad, es una parte, ¿verdad?, importante o básica de la estadística. Tal y como lo indica su nombre, ofrece un aproximado casi exacto sobre un fenómeno. Es de gran utilidad porque ayuda a realizar un estimado sobre un suceso a pequeña escala. Se usarán los elementos básicos de la estadística descriptiva. Aquí vamos a dividir en dos partes, ¿verdad?, la estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿sí? La estadística descriptiva, ahí vamos a conocer lo que viene siendo las medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda. De igual forma, se presentan las medidas de dispersión, que viene siendo, ¿verdad?, principalmente, porque hay más, si profundizamos, ¿verdad?, lo que viene siendo el rango, la varianza y la desviación estándar. Asimismo, se representarán los datos mediante gráficas de histograma, de barras y pastel, que son los más sencillos y más representativos, aunque ustedes van a desarrollar otros más que vienen ahí en los temas que vamos a investigar. Entre otros aspectos del increíble e importante mundo de la estadística y la probabilidad. Tenemos estos conceptos básicos de la estadística descriptiva que me interesa que empiecen a escucharlos. Dice: la estadística, a diferencia de las matemáticas, es una ciencia inexacta. Es utilizada en todas las ciencias. Existen dos tipos, los comentaba ahorita: descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos por las observaciones, con el objeto de realizar comparaciones y sacar conclusiones. Los principales conceptos de la estadística descriptiva son población, individuo y muestra. En población, pues es el conjunto de todos los elementos que son objeto de un estudio estadístico. Son todos los que participan, ¿verdad?, y son los que vamos a considerar en su totalidad, y en la mayoría de los casos, pues no podemos analizarlos a todos, ¿verdad?, porque pues eso nos produce mayor tiempo, nos produce más gasto, nos produce a lo mejor, ¿verdad?, que no se obtenga la información que estamos requiriendo, en fin. Entonces, otro de los puntos, el individuo, también llamado unidad estadística, es cada uno de los elementos que componen la población, ¿verdad?, la materia de estudio en un momento dado. Y la muestra va a ser un subconjunto representativo de casos o individuos de una población que se escoge mediante métodos de muestreo con el objetivo de estudiar e inferir propiedades de la totalidad de la población.
el número de individuos de una muestra siempre es menor que el de la población. Pues de eso se trata. Y hay técnicas recomendadas para tipo casos de población. Hay técnicas recomendadas, ¿verdad?, para saber qué cantidad de la muestra vamos a utilizar, y eso lo vamos a desarrollar en la unidad número 2. El muestreo es la reunión de datos que se desea estudiar, obtenidos de una proporción reducida y representativa de la población. Cuando nosotros tenemos un muestreo lo más exacto posible, hagan de cuenta que hicimos el estudio de toda la población, ¿verdad? El valor o experimento es cada uno de los distintos resultados que se pueden obtener en un estudio estadístico. Ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, son probables dos valores, cara y cruz, ¿verdad? Águila o sello, como decimos nosotros. Dato es cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. Ejemplo, si lanzamos una moneda al aire 5 veces, pues vamos a obtener 5 datos, ¿verdad? Probablemente sea el primero cara, el segundo cara, el tercero cruz, el cuarto cara y el quinto cruz. Pero obtenemos 5 datos, ¿verdad? Y eso ya nos da a nosotros una información. Y la variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población. Una variable estadística, vamos a suponer, si yo quiero estudiar el número de diabéticos que se tengan en una población, podemos hacer, ¿verdad? Si yo quiero estudiar el número de deportistas que se tenga en una población, el número de profesionistas que existen en una población, pues imagínense si es una población de 20,000, 30,000, 40,000 habitantes, ¿verdad? Es una población chica, ¿verdad? Y si hablamos de 100,000, de 500,000, bueno, pues ya buscamos una estrategia. Entonces, esa es mi variable estadística. Y las variables estadísticas, ¿verdad? Pues existen cualitativas y variables cuantitativas. Las cualitativas es la que analiza, pues en este caso, la parte no numérica, ¿sí? Y la variable cuantitativa, pues esta analiza la parte numérica, ¿sí? Entonces, dentro de la variable cualitativa nos vamos a encontrar con cualitativa nominal, que dice, presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. Ejemplo, el estado civil, que puede tener los siguientes valores: soltero, casado, separado, divorciado y viudo, ¿sí? Entonces, esta es una variable cualitativa de tipo nominal. Se tiene también dentro de las variables cualitativas la cualitativa ordinal. Aquí sí ya conservo un orden. Dice, presenta modalidades no numéricas también en las que existe un orden. Ejemplo, la nota en un examen puede ser reprobado, aprobado, notable, sobresaliente, en fin, como uno lo quiera presentar de acuerdo a antes de hacer el examen. El lugar alcanzado en una prueba deportiva puede ser primero, segundo, tercer lugar. Medallas de una prueba deportiva, habrá ocasiones que sea oro, plata y bronce, pero igual no son cantidades. Simplemente es una variable que tiene orden, que se sabe que si ganó plata quedó en segundo lugar. Y las variables cuantitativas, pues ya ahí van a ser las numéricas, ¿sí? Y una de ellas va a ser la variable discreta, aquella que solo puede tomar un número finito de valores entre dos valores cualesquiera de una característica. Ejemplo, el número de hermanos de 5 amigos, ¿sí? Uno a lo mejor tendrá 2, uno tendrá un hermano, otro no tiene, otro tiene un hermano y el quinto amigo tiene 3, ¿verdad? Es una variable numérica, ¿verdad? Cuantitativa y discreta. La variable continua, aquella que puede tomar un número infinito de valores entre dos valores cualesquiera de una característica. Ejemplo,
la altura en metros de los 5 amigos. Uno mide 1.73 metros, el otro mide 1.82 metros, 1.77, 1.69 y el quinto amigo 1.75 metros. El peso en kilogramos de los 5 amigos, uno 72.1, uno 90.3, otro 80.0, 65.9 y 75.5. Estos son ejemplos, ¿verdad?, de variables continuas, ¿verdad? Y eso puede ser cantidades de números que nosotros queramos analizar. Y ya una vez que tengamos los datos, los números, entonces nosotros podemos desarrollar diferentes actividades, ¿verdad?, de tendencia central, ¿sí? Hablar de estadística descriptiva se usa mucho lo que vamos a explicar a continuación. Las medidas de tendencia central, ustedes muy probablemente las escucharon en la preparatoria, cuando vieron estadística, cuando vieron, le llaman, ¿verdad?, probabilidad estadística o estudio de datos. Algunos cambian los nombres, ¿no?, ahí en el nivel medio superior, ¿verdad? Entonces, las medidas de tendencia central es una herramienta de la estadística descriptiva que analiza principalmente lo que viene siendo la media, la mediana y la moda. Si hacemos un poco de memoria, pues nos enseñaron, ¿verdad?, que la media es, hagan de cuenta que sacamos los datos, ¿verdad?, ya sea en variables cuantitativas, es decir, con números, y si obtenemos 15 datos, 20, 50, ¿verdad?, la cantidad que sea, yo puedo obtener la media y hay técnicas para obtenerla. Y la media no es otra cosa más que sacar un promedio, sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos que son. Si hablamos de los 5 amigos y yo quiero saber la media del peso que tienen esos 5 amigos que ahorita presentamos en la diapositiva, pues sumo los 5 pesos. El primero pesó 70.5, el otro 80.9, lo sumo, ¿verdad? Y el resultado total lo divido entre 5 porque son 5 participantes, ¿verdad? Son 5 datos que obtuve y a mí ya me da una visión de lo que está ocurriendo, ¿verdad? El promedio, la media ya me dice algo. ¿Ah? Entre los 5, los jóvenes de esta comunidad, a lo mejor no hay mucha obesidad, a lo mejor, ¿verdad?, no tienen problema de ese tipo. Entonces, con la pura media, ¿sí? Mediana. La mediana nos sirve para ubicar, una vez que ordenamos las cantidades de los datos, para seleccionar la que se encuentra en el medio. Si son 5 datos y yo los tengo que ordenar, si sigo con el ejemplo del peso, va a ser del peso del muchacho más liviano, ¿verdad?, al más pesado. ¿Sí? Entonces va a ser 5, en este caso 5 amigos, así marca el ejemplo. El que se encuentra en la posición número 3, ese va a ser el valor de mi mediano. ¿Sí? Ordeno los 5 valores y mi mediana es el que está ahí. Suponiendo que son peso a todos, obtengo mis datos, los ordeno de menor a mayor. Porque ahí es un número par, ¿sí? Son 10. Entonces, ¿qué hago? Agarro a los dos, los sumo y los divido entre 2. Y ya me da una mediana muy exacta de la información que yo quiero obtener, ¿sí? Pero si fueran 9, pues agarro el que está en la posición 5. Los ordeno y ya me da el valor directo. Entonces, cuando son números impares,
El que se encuentra en la posición intermedia me da la mediana. ¿Sí? Eso también es una información importante. Y por último, ¿verdad? En medidas de tendencia central, miramos lo que es la moda. Y la moda es como lo que ustedes conocen. Ustedes conocen, cuando hablan de moda, normalmente lo enfocamos a la ropa. ¿Sí? ¿Cuál sería la moda normal del pantalón que usa el mexicano? Pues el de mezclilla, ¿va? Entonces, si yo hago un estudio de eso, pues muchos mexicanos o muchas personas de la muestra que yo obtenga, ¿verdad? Repiten el pantalón de mezclilla. Entonces, el que más se repita, si en este caso fue el de mezclilla, pues esa es mi moda. ¿Sí? Ahora vámonos con el ejemplo de los jóvenes, los amigos. Si hubiera pesos repetidos de los 5 amigos, que 2 pesaran 80 kilos cerrados, esa va a ser mi moda. Los 2 muchachos que miden, ¿verdad?, la misma cantidad de peso. ¿Sí? Entonces los datos que se repitan en la muestra que yo obtenga de una población, ¿sí?, yo voy a decir que es mi moda. Ojo, se va a dar mucho. Si son cantidades grandes, ¿sí? Vamos a suponer que tengo una muestra de análisis de alrededor de 30 datos. Puede pasar que no nomás se repitan una sola moda con la cantidad de 2, a lo mejor hay 3 con la cantidad de 2, ¿sí? Entonces, los 3 datos son moda porque los 3 datos se repitieron 2 veces. Entonces ya decimos que ese estudio tiene, ¿verdad?, una moda multimodal. ¿Sí? Cuando son 2, ya le ponemos bimodal. ¿Verdad? Yo al leerlo, yo ya digo, tengo, ¿verdad?, una moda repetida. Ese sí se puede repetir el valor. Repito, mediana no. Se calcula ordenando los datos. Y media se saca un promedio, se suman las cantidades y se divide entre el número de datos. Esas son las medidas de tendencia central. ¿Sí? Aquí nos los va a decir de una manera más técnica. Yo soy un poco más práctico. Aquí están las medidas de tendencia central. Dice, una de las propiedades más sobresalientes de la distribución de datos es su tendencia a acumularse hacia el centro de la misma. Esa característica se denomina tendencia central. Las medidas de tendencia central, también llamadas centralización, son medidas que tienden a localizar en qué punto se encuentra la parte central de un conjunto ordenado de datos de una variable cuantitativa. Aquí necesitamos cantidades, números. Las medidas de tendencia central más usuales son la media aritmética, la mediana y la moda, como lo comentaba ahorita. Aquí me dice la media. La media, también llamada promedio o media aritmética, porque se saca un promedio de una serie de datos ordenados, hay que ordenarlos también, pero más sin embargo los vamos a sumar. Dice, es el valor característico de esa serie de datos, resultado de la suma de todas las observaciones dividido por el número total de datos. La media aritmética es el centro de los datos en el sentido numérico, ya que intenta equilibrarlos por exceso y por defecto. Si sumamos todas las diferencias de los datos a la media, ¿verdad?, da 0. La mediana. La mediana es el elemento central de una serie de datos ordenados. Es el que se encuentra en la posición central. De forma ascendente, normalmente lo hacemos, pero también lo podemos hacer de forma descendente, pero que estén ordenados para que salga una mediana real. Si el conjunto de datos no está ordenado, la mediana es el valor del conjunto tal que el 50% de los elementos son menores o iguales y el otro 50% son mayores o iguales.
Número 1, número impar de datos, lo que comentaba ahorita. ¿Sí? La mediana es el valor que queda justo en el centro. Y número 2, el número de datos es par. En este caso se busca la media aritmética entre los dos valores que se encuentran en el centro. ¿Sí? Pusimos el ejemplo de los 10 datos, ¿verdad? Y agarramos el que se encuentra en la posición 5 y en la posición 6. Esas cantidades las sumo, las divido entre 2 y ya me da una mediana. ¿Sí? Y la moda, sencillo, nos dice, la moda es el valor que más se repite del conjunto de datos, es decir, el valor cuya frecuencia relativa es mayor. En un conjunto puede haber más de una moda e incluso puede no existir moda porque ninguno se repita. ¿Sí? Entonces, las medidas de tendencia central se encargan de resumir información de un conjunto de datos numéricos, ¿verdad? Por promedio de números. Se dividen en moda, mediana, media y mediana. El orden no importa. ¿Sí? Normalmente ponemos media, mediana y moda, pero no quiere decir que no pueda sacar yo primero la moda. ¿Sí? Y la moda es el número con mayor frecuencia en un conjunto de datos, es decir, el que más se repite. La media es el promedio de un conjunto de datos numéricos y la mediana es un centro de conjunto de datos numéricos. Ya miramos las medidas de tendencia central. Ahora vamos a ver las medidas de dispersión y específicamente las que probablemente se encuentren ustedes en un estudio, ¿verdad? Estadístico. Entonces, vamos a ver los términos más adecuados. Aquí las medidas de dispersión ya es un estudio más avanzado, en el que primero debimos haber sacado las medidas de tendencia central y nos va a dar esta información para hacer un análisis más profundo, ¿sí? Y obtengamos la información que nos permita a nosotros aplicarle una estadística inferencial, o sea, una toma de decisiones. Entonces dice, la dispersión nos permite conocer qué tan alejado está un conjunto de valores respecto a su media aritmética. Mientras menos disperso sea el conjunto, más cerca del valor medio se encontrarán sus valores. Este aspecto es de vital importancia para la investigación. Las medidas de dispersión o medidas de variabilidad muestran la inconsistencia de un conjunto de datos, indicando por medio de un número la mayor o menor concentración de datos respecto a un cierto valor central, que generalmente es la media aritmética. O sea, del medio, ¿qué tan dispersos están? Aquí hay dos gráficas, ¿verdad? Aquí me dice que los datos están con baja dispersión, pero aquí en esta gráfica me dice que los datos pues están con más alta dispersión. Entonces ahí ya me está dando una información. Entonces se dividen en medidas de dispersión absoluta y medidas de dispersión relativa. La absoluta, pues es la que vamos a analizar, que es el rango, la desviación estándar, la varianza y la desviación típica. Se utilizan en los análisis estadísticos generales. Son las, ¿verdad? Vamos a decir, términos más usables, ¿no? Y las de dispersión relativa determinan la dispersión de la distribución estadística, independientemente de las unidades que se están expresada la variable. En medida de dispersión dijimos que nos muestran el rango, y el rango no es otra cosa más que saber cuál es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La diferencia es la resta. Si mis valores, el máximo tiene 28 y el menos 14, entonces resto 28 menos 14 y a mí ya me da la información del valor del rango, ¿ya? Y es un valor que me va a permitir seguir avanzando en la información. ¿Qué características tiene el rango? En la medida en que el rango es menor, el grado de representatividad de los valores centrales se incrementa. Número 2, a medida que el rango es mayor, la distribución está menos concentrada.
3. Su cálculo es extremadamente sencillo, pues nomás es una resta. Yo agarro el valor, ¿verdad? Mayor y le resto el menor y ya me da el rango. Tiene gran aplicación en procesos de control de calidad. Esto se aplica muchísimo, ¿verdad? Sobre todo en las maquilas. Tiene el inconveniente de que solo depende de los valores extremos. De esta forma basta que uno de ellos se separe para que el recorrido se vea sensiblemente afectado. Y las medidas de dispersión, de ahí calculamos la varianza. La varianza mide la mayor o menor dispersión de los valores de la variable respecto a la media aritmética. Yo no pretendo que se aprendan esta fórmula de la varianza, pero sí que vean que depende de la media aritmética. Aquí está una X con una rayita arriba, y de X, que son los datos, y de N, que es el número de datos. Esos 3 valores me permiten a mí calcular la varianza, que nada más nos sirve, ¿verdad?, para conocer cómo va a quedar la dispersión, ¿sí? Entonces, yo repito, no quiero que se aprendan las fórmulas, pero quiero que sepan que existe en las medidas de dispersión, ¿verdad?, el cálculo de la varianza. Y que para calcularla, pues yo necesito haber hecho las medidas de tendencia central. Estos son los conceptos básicos, ¿sí?, de estadística descriptiva. Dice, la representación de datos de forma gráfica ayuda a desplegar los datos de forma sencilla y clara, facilita su análisis y rápida comprensión, así como permite llegar a conclusiones. Las gráficas nos permiten a nosotros visualizar la presentación de algún resultado estadístico. En las gráficas, ustedes van a visualizar, al ver una gráfica, muchas veces la entendemos sin necesidad de haber visto todo su proceso, sin necesidad, ¿verdad?, de inclusive haber participado, habernos inmiscuido, y es lo que nos presentan. Si ustedes recuerdan, ahora se mira mucho en la prensa, en el internet, ¿verdad?, cuando presentan algún estudio estadístico. Si hablamos hablar del ejemplo, pues, que más nos ponen en una temporada muy fuerte, como es la política, ¿sí?, que los candidatos tienen más preferencias y cosas por el estilo. Entonces ellos nos los presentan en gráfico y la gráfica nos lo hace más atractiva. A veces nos llama la atención y volteamos a verla. Pero si nos presentan números, de por sí a los números les saco la vuelta, pues ni siquiera volteo a verlos, ¿sí? Entonces es importante, ¿verdad?, que el desarrollo de una presentación siempre presente gráficas. Les adelanto, ¿verdad?, el estudio estadístico, hoy en la actualidad, los expertos, ustedes lo que buscan, en este caso, dentro del aprendizaje de esta asignatura, es que ustedes interpreten la información y ustedes hagan propuestas, ¿verdad?, de algún problema, de alguna mejora, de alguna solución, de alguna actividad, ¿verdad?, que estén no sé, en el contexto donde ustedes se desenvuelvan, ¿verdad?, como profesionistas o como trabajadores, ¿sí? Entonces, a ver, profesor, me sí, interrumpo tantito. Pues claro. por eso no le entendemos a López-Gatell de todo lo que nos dice Ahí con está la un ejemplo. pandemia. Por ejemplo, ahorita me llamó la atención esa curvita, ¿no?, que sube y baja, ¿no? Cómo sube y cómo baja. Entonces, por ejemplo, pues tiene mucho, o sea, yo ahorita capto que la estadística es la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, procesar y analizar e interpretar datos. Entonces, pues a mí se me hace muy interesante su tema, pero qué barbaridad, ¿eh? Para mí siento que ahorita es demasiada información, pero me cae el 20, por ejemplo, cuando al hombre lo criticamos, lo juzgamos, renegamos y todo, y bueno, pues él tiene sus datos, ¿no? Tiene sus datos y está dando una información. Por ejemplo, ahorita a mí me llama la atención que la gente hasta lo dice de burla. ¿Cómo? Ya desapareció la pandemia, ya se acabó. Resulta que ya se acabó, resulta que ya no hay nada.
Pues no, no es que no haya nada, existe todavía, pero ahorita que usted nombra todos esos elementos, todas esas características, bueno, yo lo empiezo a comprender, ¿no? Lo empiezo a comprender. Obviamente no lo entiendo ni sé, ¿no? Pero pues es muy interesante, ¿no? Cómo a veces, pues hasta juzgamos y hablamos, ¿no? Porque son cosas muy delicadas y quiero yo pensar que para que den ese tipo de información, pues son datos muy serios, implican mucha responsabilidad, porque lo estoy mandando a la sociedad, al mundo entero. Yo creo que no nada más voy a sumar y voy a restar y voy a multiplicar. No, no, no. Yo creo que todo tiene que ser certero, ¿no? Todo lo que nos están diciendo. Pero si te das cuenta, Lucinda, lo que es la estadística nos dice también que es un conjunto de datos con el fin de obtener resultados mediante algunas predicciones. El objetivo en sí es determinar los problemas para buscar una solución. Relativamente, son predicciones lo que te está manejando Gatell y es lo mismo que yo entiendo por estadística. No tenemos una solución certera sobre no hay datos exactos, no hay una exactitud, pues, porque además, aparte, es preocupante, profesor. Es preocupante porque... Qué bueno que tomaron ese tema porque es un ejemplo 100% del perfil de ustedes, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Que definitivamente ha llevado a mucha inseguridad, a muchos comentarios sin tener pues, la debida preparación, ¿sí? Para ponerle atención y buscar el mejor camino de solución, ¿sí? Ser preventivos, ¿verdad? Y no esperar a ser correctivos cuando ya el problema, ¿verdad? Sigue creciendo. Se dice, ¿verdad? Que se avanzó, se dice que se trabajó, se dice que la gráfica ahí lo establece, ¿verdad? Por eso nos presentan gráficas, porque les comentaba que es una manera de visualizar, ¿verdad? Más atractiva, más fácil la explicación que realizan los expertos, en este caso ellos, ¿sí? Entonces, sí, es un tema que la verdad no sé ni por qué no me acordé, a lo mejor, ¿verdad? Y me la he llevado encerrado, que quede claro, ¿verdad? No he salido, me he cuidado, yo ya soy ¿verdad? De los que me tengo que cuidar. Entonces, yo observo, ¿verdad? Que definitivamente han hecho a un lado a muchas de las sugerencias que nos proporcionan. Yo respeto, ¿verdad? Pero pues yo haré lo que me corresponda a mí, ¿sí? En sí, la explicación que he realizado es definitivo, la mayoría no lo entiende, ¿verdad? Pero igual, pues es una manera de presentar una información constante, diaria, ¿verdad? Porque lo amerita. La situación no está fácil. Claro que sí. Sí, está complicada, pero bueno, entonces ya encontramos un súper ejemplo, ¿verdad? De la aplicación de la estadística y les voy a presentar las gráficas más comunes, sencillas, pero ustedes ahí en la actividad que ahorita expliquemos van a encontrar más, ¿sí? Entonces aquí en las gráficas que nos proporcionan, ¿verdad? Está la gráfica de pastel, el diagrama de sectores, gráfica de barras, ¿verdad? Y los histogramas. Esta gráfica de pastel es muy común, ¿verdad? Aquí está, se dice gráfica de pastel o circular, porque pues un todo lo dividimos en la proporción exacta y el porciento exacto, ¿verdad? Que corresponde. Entonces, de acuerdo al estudio que realizamos, si nosotros tenemos estos datos y lo llevamos al programa de informático Excel, esto nos lo saca directamente, ¿sí? Entonces, con estos datos, después de haber hecho un estudio de datos de un grupo de jóvenes sobre el deporte que practican los alumnos del grupo que estudian, pues nos encontramos con esta información y lo podemos graficar. A lo mejor si yo lo veo en gráfica, pues me llama un poco más la atención, ¿verdad? Quiere decir que practican un poco más el fútbol, ¿verdad? Que la natación, ¿verdad? Y posteriormente el baloncesto, luego la gimnasia y así.
Entonces, la gráfica es atractiva, es sencilla, ¿verdad? Y lo que sí ocupamos, pues repito, es tener los datos cuantitativos, es decir, cantidades, los números. La gráfica de barras también la podemos hacer horizontal, ¿verdad? Como está aquí, y la podemos hacer vertical con las barras hacia arriba, ¿verdad? Y las barras horizontales también nos brinda la misma información. Entonces, esta es una presentación de los datos con respecto a su frecuencia, ¿verdad? Aquí en la parte horizontal me marca, ¿verdad?, los datos. Tengo un dato clase A, otro clase 1, perdón, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Y esta es la frecuencia, es decir, el número de veces que hay de clase 1. Aquí me dice que hay como unos 12 o 13. Aquí me dice que hay 30 del 2 y así sucesivamente. Y al verlo aquí, ¿verdad?, me llama la atención porque el que está más alto, la clase 2, me está dando a mí una información. Y ya rápido, ¿verdad?, puedo a lo mejor prevenir, ¿verdad?, comentar, aportar, a lo mejor si es positivo la información de los datos que estoy buscando, pues lo hago más positivo, ¿verdad?, o trato de emparejar los demás, en fin. Entonces, esta gráfica, pues es algo muy sencillo que ustedes de la misma manera lo podemos seleccionar, ¿verdad?, en plataforma de Excel. La gráfica de histograma, pues aquí las barras están continuas y la parte central yo las uno para ver cómo se comporta esta gráfica y cuál es su tendencia y en qué parte con la misma información. Aquí yo tendré mis datos y aquí tendré la frecuencia, ¿verdad? Y esto a mí me brinda la información visual, ¿verdad?, en una gráfica de histograma. Hay de ojiva, hay de otros tipos, ¿verdad?, que poco aparecen, ¿verdad?, en promocionales, ¿verdad?, o en información que nos presentan. Estas son bastante sencillas. Ok. Estas son las 3 gráficas, ¿verdad?, que aprovecho el poco tiempo para presentárselas. Les voy a presentar un video para que refuercen, ¿verdad?, lo que hemos comentado y nos vamos a las actividades para explicárselas. El video que les voy a presentar, a ver, me voy a salir porque no seleccioné sonido. El video que les voy a presentar, aquí lo pueden ver ustedes. Aquí está. Lo pueden ver. Yo lo metí en el foro de dudas. Aquí en las ligas. ¿Sí? Aquí se encuentra el video. Ustedes lo pueden ver ahí. Igual hay muchísimos tutoriales, ¿verdad?, de estadística. Este es uno de tantos, ¿verdad?, que les pueda servir a ustedes para conocer toda la información, lo que es los porcentajes, las proporciones, los datos, ¿sí?, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, ¿verdad?, y lo que nosotros hemos comentado en la videoconferencia. Entonces, ¿escuchan? Sí, maestro. Okay, la estadística es la ciencia encargada de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de un grupo específico. A modo general, es una ciencia muy útil que nos ha permitido describir fenómenos, predecir acontecimientos, entre otras cosas. Por ejemplo, una cifra oficial nos señala que en promedio 14 millones de personas en el mundo se encuentran activas en Facebook en este momento. Saber estos datos estadísticos le pueden permitir a una empresa vender la publicidad de sus productos por este medio y no pegando panfletos en la calle, ya que por Facebook van a poder cobijar una mayor cantidad de personas que puedan adquirir sus servicios. El anterior es un pequeño ejemplo de cómo puede funcionar un dato estadístico, pero no solo está implicada la estadística en la publicidad, sino en la mayoría de las ramas de estudio donde nos atreveríamos a decir que muchos de los conocimientos actuales se basan en resultados de análisis estadísticos de estudios científicos. Es así que podemos dividir la estadística en 2 grandes ramas que son
la estadística descriptiva e inferencial. La primera organiza, reúne y comunica información numérica, mientras que la segunda utiliza una muestra para conducir a conclusiones sobre la población. A partir de ella se pueden inferir datos de un grupo particular. Hay que tener en cuenta que generalmente ambas categorías son utilizadas en los estudios estadísticos. Con la estadística descriptiva nos podemos valer de diferentes tipos de análisis. El primero de ellos son las medidas de tendencia central, las cuales pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de datos. Dentro de estas se encuentra la media, la mediana y la moda. Así, supongamos que en un grupo de amigos, Juan tiene un ingreso de $2.000 mensuales, Carolina de 10.000, Javier de 2.000, Paula de 500 y finalmente Carlos de 8.000. Es así como el promedio del ingreso de los amigos es de $4.500 mensuales. A esta operación se le llama media, ya que indica el valor promedio de todos los ingresos. Ahora bien, si organizamos jerárquicamente los ingresos del grupo de amigos, nos damos cuenta que el valor que ocupa la posición intermedia de los salarios es de $2.000. A este análisis se le conoce como mediana y es el dato que ocupa la posición central de una variable. Ahora bien, vemos que $2.000 es el ingreso que más se presenta en este grupo de amigos. A este valor se le conoce como moda. Como su nombre lo indica, la moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Como pasa en la vida real, algo está de moda cuando lo usan, nombran o ven muchas veces. Como segunda medida en la estadística descriptiva, vamos a encontrar las medidas de dispersión, las cuales van a indicar qué tanto se alejan los datos respecto a la media aritmética y nos indican qué tan variables son nuestros datos. Dentro de estas vamos a encontrar la varianza, la desviación estándar y el rango. Para explicarlas, vamos a hacer de cuenta que tenemos a este grupo de perros donde queremos saber las medidas de dispersión de la altura de sus hombros. Para esto, primero debemos identificar el promedio de la altura, que en este caso serían 394 milímetros. La media aparece en la línea verde. Ahora bien, en la varianza calculamos la diferencia de la altura de cada perro respecto a la media de la población. En este caso serían 21.704 milímetros y se obtuvo al sumar las diferencias al cuadrado entre el tamaño individual y la media, y a ese valor dividirlo por el número de la muestra, en este caso 5 perros. La desviación estándar se entiende como la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso sería de 147 y se ubicaría en esta parte de la gráfica. Esto nos indica que los datos totales de la muestra oscilan entre estos valores determinados. Por último, el rango se calcula restando el valor máximo de la muestra del mínimo, en este caso la resta del perro Rottweiler del salchicha, lo cual daría un valor de 430 milímetros. Este valor sería el límite de nuestra información. En resumen, este tipo de medidas nos permitirán saber qué tan dispersa está nuestra muestra para los siguientes análisis. Fácil, ¿verdad? Por último, dentro de la estadística descriptiva encontramos las medidas de forma o de distribución, que nos permiten ubicar gráficamente cómo se juntan los valores de una muestra determinada. Esto se da de acuerdo con la frecuencia de valores que se tengan sobre una variable determinada. Para esto nos basamos en la famosa campana de Gauss, que nos permite ubicar gráficamente dónde se concentra el mayor porcentaje de la población. Hagamos de cuenta que se tienen los datos del cociente intelectual de 100.000 personas, seleccionadas al azar, y queremos dibujar su distribución. En este caso, una representación gráfica podría ser esta campana, donde el eje Y nos va a indicar el porcentaje de personas y el eje X el cociente intelectual. Por lo tanto, aquí vamos a ver que el 68% de los datos se van a ubicar entre los cocientes 85 y 115, que es lo esperado, mientras que los valores por encima y por debajo de la media van a representar el 28% de nuestra población, que en sumatoria serían un 95% de las personas en estos rangos. A medida que el valor se separa tanto negativa como positivamente de la media, va a haber un porcentaje menor de población. Es decir, en este caso el 0.1 de la población tiene el cociente intelectual por debajo de 55 puntos, lo que vendría siendo un retraso mental profundo,
mientras que por el otro lado, el 0.1 de la muestra estudiada presenta un cociente intelectual por encima de 145 puntos. Siempre se espera que nuestros datos en una investigación tengan una distribución de esta forma, lo que es conocido como normalidad. Sin embargo, no siempre es así. Las medidas de distribución que estamos discutiendo nos ayudan a entender estas distribuciones. La primera de ellas es la simetría, que en el ejemplo anterior nos dice que la agrupación de los datos se distribuye de forma similar tanto a la derecha como a la izquierda respecto de la media aritmética. Si hay una distribución diferente, se va a hablar de asimetría, que podría ser una campana de esta forma, la cual vamos a llamar asimetría positiva, que en el ejemplo anterior nos indicaría que hay una mayor proporción de valores de cociente intelectual por encima de la media. Y en el caso que exista simetría negativa, sería mayor la proporción de participantes con cociente intelectual bajo. La última medida de distribución es la kurtosis, la cual se basa en el análisis de la concentración de datos que están cercanos a la media. Entre más cercanos, la kurtosis será más grande, que gráficamente se verá más apuntada, y si es pequeña, se verá más achatada. Es decir, que por ejemplo en este gráfico, la línea azul nos indica que hay mayor cantidad de datos cercanos a la media, mientras que la campana roja nos dice que hay una mayor cantidad de datos separados de la media. Existen tres tipos de kurtosis: la leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Para que haya una distribución estadística normal, se espera que la kurtosis sea mesocúrtica. Ahora bien, para trabajar todo este tipo de datos nos vamos a valer de diferentes valores, sean cualitativos o cuantitativos. Para profundizar en ellas puedes ver nuestro video explicativo que aparece en el siguiente link. En conclusión, este es el panorama general de la estadística descriptiva. Fácil, ¿verdad? Este fue nuestro video introductorio de la... Ok. Ya se comunicaron entre ustedes y se me asustaron, pero no se me asusten. Definitivamente, ¿verdad? Confirma lo que les dije desde el comienzo, tiene aplicación y es importante, ¿verdad?, que la desarrollen y puedan ustedes llevarla a su contexto, ¿verdad?, a su vida profesional, a su vida laboral, ¿verdad?, a lo que en un futuro pues vamos a conformar en nuestro perfil de egreso, ¿sí?, de la carrera en que estamos. Las actividades que vamos a realizar van a ser las siguientes. Vamos a realizar 3 actividades en esta primera unidad, ¿sí? La actividad A. Vamos a regresar a la plataforma. La actividad A, vamos a presentar estos 4 conceptos que están aquí, ¿verdad? Los vamos a desarrollar. Vamos a hacerle como lo hicimos en las presentaciones de trabajos de la materia anterior, ¿sí? Vamos a hacerle una presentación, el contenido, unas conclusiones y las referencias bibliográficas que nos están apoyando, ¿verdad?, al llevar a cabo esta actividad. Y vamos a subirla en este apartado de actividad A, ¿verdad?, con el nombre de archivo en PDF, ESS, Estadística para las Ciencias Sociales, _, actividad A, quiere decir A de la unidad 1, AU1, y los apellidos de ustedes, ¿sí? Entonces, yo ahí pongo el ejemplo, ¿verdad?, de mis apellidos y lo vamos a subir en PDF en este apartado, y aquí lo voy a recibir yo y aquí lo calificamos, ¿sí? Aquí explico cómo, qué es lo que importante, todo tiene un valor, ¿verdad? Y de esa manera obtenemos una calificación y vamos acumulando lo que estamos realizando. Esa sería la actividad A, los conceptos, estos conceptos. En la actividad B es algo semejante. Únicamente varían los conceptos, ¿sí? Los conceptos que vamos a desarrollar aquí van a ser medidas de dispersión, los tipos de gráficas. Ahorita vimos 3, gráficas de barra, gráficas de pastel, histograma, pero ustedes investigan el concepto de ojiva, ¿verdad?, y las gráficas de densidad de frecuencia para datos continuos,
¿sí? Y por último, le agregan este concepto, datos organizados en clase, ¿sí? Este concepto, se los comento así, versión práctica, ¿verdad? Cuando nosotros agrupamos los datos, es porque la cantidad de datos es exageradamente grande. Entonces, para hacer todo lo que ustedes vieron ahí en el video, que sea mesocúrtica y esas cosas, aunque no lo crean, se desarrolla matemáticamente, ¿sí? Y se obtiene. Entonces, la agrupación de datos se da cuando tenemos más de 15 datos. Entonces ya nos recomiendan hacer, vamos a suponer que tengo 30 datos, del 1 al 4, ¿verdad? Del 5 al 8, los agrupo en cantidades para que sean menos, ¿verdad? Los datos, ¿verdad? Que estoy estudiando. Imagínense que haga 30 renglones, 50 renglones, 100 renglones, porque se hacen estudios muy avanzados, ¿sí? Entonces ellos agrupan los datos y de esa manera, ¿verdad? Obtienen la misma información, pero ya se llama un estudio de datos agrupados, ¿sí? Para eso nos sirve. Cuando la cantidad es muy elevada, la muestra de la población o porque el estudio así lo amerita, entonces, ¿verdad? Nosotros realizamos un estudio estadístico con agrupación de datos. Preguntas hasta ahorita, actividad A y actividad B. No, profe. Me dijeron cuando iniciamos que tenían muchas ganas de trabajar. Uy, sí. Pues Oiga, vamos a trabajar. toda esa investigación, hay ahí en la bibliografía vienen ligas para... Vienen libros, les voy a presentar una liga que viene ahí en la plataforma, ¿vale? Voy a entrar a la plataforma de vuelta, ¿sí? Aquí en el foro de dudas se las agregué de último momento porque no las habían puesto, ¿sí? Y aquí aparecen en donde dice ligas de conexión, ¿sí? Aquí aparecen 2 ligas, ¿sí? De teoría. Aquí vienen algunos conceptos muy generales, ¿sí? Aquí la tengo yo, a ver si se puede compartir. ¿Sí la están viendo? Esta liga, ¿sí? Esta liga, aquí viene toda la información de todo el 85-90% del contenido de la materia, ¿sí? Esta es la unidad 1 y aquí vienen los conceptos más, ¿verdad? Importantes. Y el que no se lo pida, no lo ponga. Estudio de población con datos bivariados, no lo pongan, ¿sí? Pero si ustedes quieren ver importancia del estudio de la estadística, aquí te lo dice, ¿sí? Aquí está, ¿verdad? Los 2 tipos de estadística, lo que hemos comentado, ¿sí? Los términos importantes que ustedes deben de conocer, hay que tenerlos a la mano. Aquí vienen bien explicados, sencillos, ¿sí? Luego, si ustedes quieren ver, ¿sí? Gráficas, ¿verdad? Aquí. ¿Quién es el autor de ese libro, profesor? Perdón. Esta es una liga específica. Ah, es un artículo, ok. Sí, es un artículo que a mí he de cuenta que es un resumen que me parece suficiente para ustedes, para que desarrollen ese aprendizaje, ¿sí? Ok, gracias. Entonces, porque si profundizo con los libros, van a encontrarse con muchas fórmulas, que no es el fin de la estadística de las ciencias sociales, ¿sí? Medidas de tendencia central la activan y aquí están, miren, sencillas, ¿verdad? Más el video que miramos. Aquí aparece cómo realizar el cálculo, el rango en medidas de dispersión, ¿verdad? Y vienen otras ligas que ustedes, si quieren seguir profundizando, ustedes ahí lo pueden realizar, ¿sí? Esta es muy importante, la medida de posición, que son los cuartiles, es un concepto que a ustedes se les pide, pero no nomás hay cuartiles, es decir, cuartiles quiere decir dividir los datos en 4 partes,
¿Sí? Entonces, para no analizar el 100% de los datos cuando son muchos, ¿verdad? Yo puedo obtener el valor del 25%, es porque ya lo dividí en 4 partes, ¿sí? O puedo posicionar los datos en la cuarta parte y me da una información. Y puedo ver cómo se comporta en el segundo cuarto, que sería la mitad, ¿verdad? O en el tercer cuarto. Entonces son los cuartiles. Quintiles cuando lo dividimos entre 5. Deciles cuando lo dividimos en 10 partes. Y percentiles cuando lo dividimos en 100 partes. Entonces, si se fijan, ¿verdad? Estos términos y conceptos, pues es importante, ¿verdad? Que sepan que tienen aplicación, ¿verdad? Cuando están viendo un video, cuando lo entiendan, ¿verdad? Cuando lo desarrollan. Y las medidas de dispersión, ¿verdad? Que comentamos, aquí se encuentran. En proporciones y porcentajes, ¿sí? Ustedes busquen aquí mismo en una liga, si ustedes le ponen aquí le puse yo proporciones y porcentajes ejemplos, ¿sí? Aquí hay videos donde nos explican los porcentajes, ¿verdad? Cómo se obtiene una proporción, la famosa regla de 3, ¿sí? Para que ustedes de un todo, cómo es que a veces nos lo ponen en % y el por qué. Entonces ustedes necesitan, ¿verdad? Realizar esa parte de los porcentajes, ¿sí? Y la unidad C, perdón. ¿Y Sí, la unidad C qué es? La actividad C, perdón. Ok, vamos a la actividad C. Preguntas hasta ahorita, actividad A y B. Ahí están todos los conceptos. Me interesa que los desarrollen y al final ustedes en cada una de las actividades plasmen sus conclusiones personales, ¿verdad? En la que pues les quede alguna experiencia, algún recordatorio de lo que ustedes han hecho o han observado en alguna actividad laboral, en alguna actividad académica. Entonces, yo sí quisiera, ¿verdad?, que lo manifestaran ahí en las conclusiones personales, ¿verdad?, en cada una de las actividades. Preguntas hasta ahí. Actividad A y B. Ok, la actividad C. La actividad C, nos vamos a ir al foro académico. Voy a entrar a la plataforma de nuevo. La unidad 1, ustedes ahí en la plataforma van a encontrarse con un foro académico. Aquí está. Yo ya les tengo la instrucción. Aquí está, ¿verdad? La instrucción dice lo siguiente, yo lo voy a abrir. Explica una aplicación de cualquiera de los conceptos básicos de estadística, ¿verdad?, en la psicología social comunitaria. Conceptos básicos de estadística son los que vimos hoy en la primera unidad, ¿verdad? Y que ustedes tengan, ¿verdad?, la experiencia o les llama la atención o lo investigan, como gusten. Ahorita ya comentaron el de la pandemia, ¿sí? Es un ejemplo, ¿verdad?, que ustedes pueden manifestar alguna inquietud y una vez que lo coloquemos, vamos a hacerle comentarios o réplicas a 2 de nuestros compañeros en el foro académico, ¿verdad? Vamos a aportar, vamos a sugerir, vamos a hacerle, ¿verdad?, algún comentario al contenido de lo que ellos manifiesten en el foro académico. Esa sería, ¿verdad?, la actividad C, ¿sí?, que vamos a desarrollar. Repito, está en el foro académico. Si nos vamos a la actividad C, aquí está, la voy a ingresar y me da la instrucción. Participación en el foro académico contestando la siguiente pregunta. Entonces yo me voy al foro académico que está aquí y ahí la voy a contestar la pregunta y ahí realizan nuestra participación. Todos los que ingresemos
al foro académico de la unidad 1, ¿verdad?, de la asignatura de estadística para las ciencias sociales. Esa sería nuestra actividad C. ¿Preguntas? La actividad C entonces no se va a subir nada en No el se va a parque. subir nada, exactamente. Yo revisaré las participaciones de todos ustedes, ¿sí?, en el foro y sobre todo las aportaciones, la respuesta a la pregunta, y complementaré con la participación que tienen ustedes con 2 de sus compañeros, y ahí yo ya registro en mi estadística, ¿verdad?, valga la redundancia, ¿verdad?, el resultado de su calificación. Entonces el foro académico, en el foro de dudas es en donde vamos a marcar la asistencia. la asistencia. Tenemos 2 foros, el foro de dudas. De hecho, la plataforma, si yo la hubiera editado, ya ven que quedó ahorita en la tarde, si se dieron cuenta, no sé usted, ¿verdad? Le hubiera puesto para que ustedes registraran la asistencia, pero el foro de dudas me parece bien para que se involucren ahí. Ya lo conocen, ya han trabajado ahí, mejor ahí. En el foro de dudas registramos la asistencia, ¿verdad? Que aquí ya con la foto que vamos a tomar, vamos a confirmar la asistencia. Los que no tienen cámara, yo creo que no están. No participaron, no vinieron. Maestro, disculpe, ¿su presentación no la va a compartir en algún lugar? ¿Cuál de todas, compañeros? La de ahorita, la PowerPoint, la que hizo de diapositivas. Mire, no la he compartido, pero porque me apoyé en ella, básicamente ahorita hace una hora, se me hizo muy práctica, pero buscaré la manera de hacérsela llegar. Y yo les comento. Sí, gracias, porque está muy resumida. Sí, está muy interesante esta información. Gracias, ¿verdad? maestro. Si sube a la plataforma, ahí las comparto. Sé que es muy probable que sí, a lo mejor se la agrego por el foro de dudas, ¿les parece? ¿Sí? Está bien. Ahí la Sí, descargo. gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a buscar a ver, para compartir. Ahí mismo en la unidad hay un área para videoconferencia, ahí lo podría subir. Perdón. O lo manda al grupo, que lo mande al grupo como todos los maestros. No, Lucinda, él no está en el grupo, ya lo expliqué. Ah, ok. Oiga, profesor, ¿y cuándo se le va a entregar el trabajo? Ah, muy bien. El trabajo lo vamos a subir a plataforma antes del día martes, ¿sí? Ok. El día martes próximo, que viene siendo, aquí les digo la fecha, 6 de octubre. Antes de las 7 de la tarde es válido. Si ustedes, yo empiezo a revisar aproximadamente desde el sábado o antes, perdón, este martes, yo empiezo a revisar desde el jueves, sí, viernes, pónganle. Si requieren retroalimentación, si requieren mejora, pues les permite, tienen más opción para hacerlo, ¿verdad? No quiere decir que si lo entregan antes del día jueves, ¿verdad?, también van a tener derecho a hacer retroalimentación. Sí, no hay ningún problema. Digo, perdón, del día martes. Menciono mucho el jueves porque estoy impartiendo pensamiento matemático los jueves. Nomás no me los malaconsejen y les digan que, ¿verdad?, que no van a aprender conmigo los alumnos que tengo ahorita. Sí, déjenlos que le echen ganas. Están trabajando muy bien, igual que ustedes. ¿Otra pregunta? De momento parece que está todo claro. ¿Quién sabe ya? Ok, les voy a compartir el video de porcentajes y proporciones, ¿sale? Ahí les va. ¿Se escucha? ¿Sí? Ahí va. Hola, en este vídeo vamos a aprender a calcular tanto por cientos con una herramienta llamada proporciones. Pero antes de empezar, os recordaré qué es una proporción y qué es un porcentaje.
Una proporción es la igualdad entre dos razones, donde una razón la tenemos a la izquierda, A entre B, y la otra, la que tengo a la derecha, C entre D. Las proporciones se leen de la siguiente forma. A es AB como C es AB. Y permiten, conocidos 3 de ellos, averiguar el cuarto que no conocemos. Imaginaros que yo no conozco lo que vale A. Entonces puedo calcular A multiplicando los dos números que se encuentran enfrentados y dividiendo entre el que está enfrente del que quiero conocer. Sería B por C entre D. Si yo, por ejemplo, no conozco C, lo puedo calcular multiplicando A por D y dividiendo entre B. Haríamos que C es A por D entre B. Un porcentaje es algo muy conocido en matemáticas. Si yo te escribo el 20%, lo que te estoy diciendo es de que de cada 100 me quedo con 20. Es decir, que un porcentaje se puede escribir en forma de fracción. Y si divido 20 entre 100, 0,20. Un porcentaje también se puede escribir como un número decimal. Bueno, pues ahora vamos a realizar cálculos de porcentajes usando las proporciones. El primero de ellos es calcular el porcentaje de una cantidad. Es decir, quiero calcular el 12% de 25. Voy a escribir una proporción donde la primera razón es de los porcentajes, el 12% es la parte del 100% que quiero coger y el 25 es la cantidad total, así que se escribe abajo. Vamos a escribir abajo los totales. Y arriba la cantidad que desconozco. Y esto se lee 12 es a 100 como x lo es a 25. ¿Cómo calculo la x? Pues multiplicamos los dos que están enfrente y dividimos entre el que está enfrente de la incógnita. Es decir, que la x será 25 por 12 entre 100. Si simplificáis 25 y 100, te saldrá que abajo se queda un 4, 12 entre 4, 3. Es decir, que el 12% de 25 es 3. El siguiente problema, sabemos que el 20% de un número es 15. ¿Cuál es ese número? Pues lo escribimos igual. 20% lo escribimos en forma de razón o fracción. Y ahora el tema está en que no conozco el total. Pongo una X. Y sí que conozco el 20%, que es 15. Para calcular la X, de forma análoga a lo anterior, multiplicamos los que están enfrente y dividimos entre el que está enfrente del número desconocido. Así que la X será 15 por 100 entre 20. Podemos simplificar porque 100 entre 20 es 5 y me queda 15 por 5 y esto es 75. Es decir, la cantidad total, el 100% era 75. Por último, tengo aquí un pequeño problema donde en un paquete de galletas me regalan 70 gramos más. ¿Qué porcentaje me han regalado? Es decir, el total del peso era 350 gramos y la cantidad que quiero calcular su porcentaje es 70. El porcentaje no lo conozco y la cantidad total, por supuesto, es el 100%. Así que, para calcular X, en este caso, vamos a multiplicar los que están enfrente y se divide entre el número que está enfrente de la incógnita, de la X. Así que tengo 70 por 100 entre 350. Simplificamos un 0 y arriba me queda 700 y abajo 35. 70 entre 35 es 2, con un 0 más, 20. Es decir, que 70 gramos es el 20% de 350 gramos. Bueno, espero que aunque ha sido un poquito rápido, os haya ayudado a calcular los porcentajes con esta herramienta tan útil. Si tenéis cualquier duda, me lo ponéis como un comentario abajo en el vídeo y os intentaré contestar. Y si os ha gustado, pues le dais a me gusta y os suscribís al canal. Ahí recordaron un poco de las proporciones y los porcentajes, ¿sí? En las proporciones, pues, la famosa regla de 3, ¿no? Que nos enseñaron desde la primaria algunos, a la secundaria otros. Entonces, es importante que sepan. ¿Por qué? Porque a veces se nos va a indicar o les van a indicar o van a leer que
la muestra de una población viene siendo el 7% y a veces quieren saber la cantidad de datos o la cantidad de información que obtuvieron y ahí ustedes la desarrollan, ¿verdad? Entonces sí es importante que recuerden esos dos parámetros para que sepan obtenerlos, ¿sí? Si no tienen alguna pregunta, algún comentario, ¿qué les pareció? No se me maestro. asusten. Muy bien. Excelente clase, maestro. Muy concisa, muy clara. Espero que no tengan muchas dudas, ¿verdad? Que todo esté en el rango de buscar el aprendizaje, que es lo que buscamos, y pues que en el término de la unidad pues se sientan satisfechos, ¿no? Del desarrollo de esta asignatura en su carrera, ¿verdad? Que es lo que definitivamente debemos de buscar. ¿Sí? Oiga, pues ya con todo esto, mañana yo le voy a entender a López-Gatell seguramente en las noticias. Hasta le voy a discutir. No, usted no está dando bien el dato, discúlpeme, pero mi maestro me dijo esto. Bien. Ay, maestro, pues qué barbaridad, es mucha información, muy interesante, pero pues hay que descifrar todo poco a poquito, ¿no? Poco a poco y pues vamos avanzando, ¿sale? Sí. Ahí, si tienen alguna duda, ya saben, estoy para servirles. Ahí aparece la información. Voy a tratar ahorita de a ver si puedo subir en el foro de dudas las diapositivas para que se apoyen, ¿sale? No la vimos completa porque la otra parte la vamos a ver en la segunda unidad, ¿sí? Da un poquito de probabilidad y muestreo para entrar en detalle, ¿sale? Ok. Muchas gracias. Un saludarlos. Igualmente, buenas noches. Igualmente, hasta luego, maestro. Gracias, maestro. Ya hagan caso. Gracias. Sí, hay que cuidarse. Vamos entonces a ese Gracias, buenas noches. Buenas noches. Profe, Buenas yo me noches. encargaría la conferencia, la videoconferencia, si me puede hacer favor de subirla por ahí en la plataforma.